invito a buscar Efesios, la carta a los Efesios, capítulo número 2. Efesios capítulo número 2, vamos a estar desde el verso número 1 hasta el verso número 5. Carta a los Efesios, capítulo número 2, desde el primer verso hasta el versículo número 5. En algunas Biblias aparece el título del capítulo número 2 como salvos por gracia, pero nosotros le hemos puesto la iniciativa de Dios en nuestra salvación. La iniciativa de Dios en nuestra salvación. Ese es el título de la exposición de esta mañana. La iniciativa de Dios. Nosotros confesamos que creemos, pero que creemos gracias a Dios. No creemos porque seamos más intelectuales que otros. No creemos porque seamos más capaces o más buenas personas que otros. Nosotros creemos, pues lo que dice la palabra de Dios, creemos, somos salvos, tenemos nuevos deseos, pero es gracias a Dios, o pudiéramos decir, es gracias a la gracia de Dios, o también es gracias a la intervención de Dios en nuestras vidas. Y nosotros vemos en la Escritura esta enseñanza, porque esta enseñanza le otorga todo el agradecimiento, le otorga toda la gloria a Dios. Antes de leer los primeros 5 versos del capítulo número 2, vamos a orar. Te damos gracias, Padre nuestro que está en los cielos. Pedimos de su ayuda para poder escuchar su palabra, que nuestro agradecimiento pueda crecer cada día por esa salvación tan grande y ese perdón tan grande que hemos nosotros recibido por gracia y por misericordia. Pedimos que usted pueda obrar en la vida de aquellos que aún no tienen seguridad del perdón de sus pecados. Gracias por este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Antes de leer los primeros 5 versos de esta exposición, si gustan ustedes acompañarme a buscar Efesios capítulo número 5, un solo verso que nos va a introducir a la predicación o a la exposición de la iniciativa de Dios en nuestra salvación. Efesios capítulo 5, versículo número 8, y lo que está atrás del verso número 8 es una descripción de nuestra antigua forma de vivir. Desde el verso número 1 hasta el verso número 8 nos da una descripción de lo que usted era antes de conocer la gracia de Dios. Por ejemplo, el verso número 3 habla de la fornicación, habla de la inmundicia, habla de la avaricia, habla de palabras deshonestas. Verso número 4 habla de necedades, habla de truanerías, el verso 5 habla de la fornicación, habla de lo inmundo, habla de lo avaro, que es idolatría. Y dice el versículo número 8, porque en otro, y está hablando del pasado, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz. ¿En quién?
mas ahora sois luz en el Señor. Si usted está aquí en este lugar para escuchar la palabra de Dios, si usted tuvo los deseos de venir a congregarse para escuchar no la voz de un predicador, sino la voz de Dios, si usted cree en este evangelio de la salvación por gracia, si usted cree que a través del sacrificio perfecto de Cristo a favor de usted o a favor nuestro, usted tiene perdón de pecados, es gracias a Dios, porque antes éramos tinieblas, pero ahora somos luz en Cristo. Así que, ¿por qué nosotros creemos? ¿Por qué nosotros estamos en la verdad? ¿Por qué nosotros tenemos nuevos deseos de agradar a Dios, nuevos deseos de conocer a Dios, nuevos deseos de leer la palabra de Dios, nuevos deseos de congregarse con los santos que dan la gloria a la gracia de Dios, lejos de las obras, lejos de los ritos religiosos? ¿Por qué ahora usted tiene nuevos deseos de amar a Dios? Y nosotros podemos concluir que es gracias a Dios. Y no es gracias a nuestras cualidades intelectuales, o no es porque nosotros tenemos un mayor conocimiento que nuestros familiares o que nuestros vecinos. Es gracias a la iniciativa de Dios en nuestra salvación. Así que vamos a dividir esta exposición, estos versos, del 1 al 3, vamos a ver un diagnóstico, pero este diagnóstico es espiritual. Y la intención de esta predicación o de esta exposición es que usted pueda verse, si usted no ha creído en este evangelio que leemos en la palabra de Dios, que usted pueda mirar ese diagnóstico espiritual del hombre que no ha sido regenerado. Y del verso número 4 al verso número 5 vamos a ver la intervención de Dios. Y después podemos hacer aplicaciones del texto. El apóstol Pablo está escribiendo a los cristianos de la ciudad de Éfeso la nueva vida que ahora tienen en Cristo Jesús. Antes eran ellos tinieblas, ahora son luz en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo les va a explicar por qué ha sucedido este cambio en la vida de la iglesia de Éfeso. Y la palabra de Dios, hermanos, nos quiere traer a la raíz de nuestra salvación para que nosotros sigamos dándole toda la gloria y toda la honra y todo el honor de nuestra salvación que hemos recibido por gracia, por medio de la fe. Capítulo número 2, versículo número 1, dice así la palabra de Dios: y Él, o sea, refiriéndose a Dios, y Él os dio vida a vosotros, ustedes que antes eran tinieblas y que ahora sois luz, y Él os dio vida. Entonces encontramos aquí el primer diagnóstico que dice la palabra de Dios, o en especial en esta parte de la Escritura, el diagnóstico espiritual del hombre es muerto. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y en el versículo número 4 encontramos la intervención de Dios, pero Dios. Y si gusta subrayar o anotar
o ponerle a esta predicación el título también, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Son 5 versos que nos muestran claramente el diagnóstico espiritual. Todo ser humano nace, excepto nuestro Señor Jesucristo. Toda persona que ha nacido viene afectado por el pecado. Así que uno de los objetivos es que nosotros podamos conocer lo que dice la palabra de Dios del hombre no regenerado. El hombre que aún está en su antigua naturaleza afectado por el pecado. El otro objetivo es que usted pueda ver en la Escritura quién es el que inicia la obra de nuestra salvación. Y por último, el último objetivo es por qué es importante el evangelismo, por qué es importante compartir la fe. El evangelismo, un privilegio, pero también un mandamiento. Así que vamos a iniciar con la primera parte desde el verso número 1 hasta el versículo número 3. Diagnóstico espiritual del hombre. Cuando nosotros vamos o nos sentimos enfermos de cierta manera, vamos a un hospital, vamos a una clínica y aparentemente usted puede verse bien por fuera, pero cuando usted va y le hacen a lo mejor una tomografía o le hacen una radiografía, el médico utiliza esa herramienta o esas herramientas para ver lo que sucede dentro de su cuerpo. Usted puede sentirse bien o puede verse bien, pero sentirse mal. Así que gracias a una tomografía, gracias a un análisis de sangre, el médico puede hacernos un buen diagnóstico. Lo que hace el apóstol Pablo es un buen diagnóstico espiritual del hombre sin Dios. Todos nacemos con este diagnóstico espiritual. Nadie, como dice Efesios 5:8, nadie puede ser luz sin haber estado viviendo en un estado de tinieblas, porque antes erais tinieblas, mas ahora sois luz en Cristo Jesús. Nadie que ha pedido perdón a Dios, o más bien todos los que hemos pedido perdón a Dios, es porque nos hemos visto en serios problemas ante Dios, o nos hemos visto pecadores. Así que vamos a ver brevemente este diagnóstico espiritual del hombre no regenerado. Efesios capítulo 2, versículo 1 al verso número 3. Y dice el primer verso, hablando de Dios, y Él, y Dios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esta frase, estabais muertos en vuestros delitos y pecado, nos habla del estado del hombre originalmente. O sea, todos nacemos en ese estado, en un estado en pecado. Nuestra naturaleza ha sido afectada por el pecado. Los padres, hermanos, nosotros como papá y como mamá, nuestros niños nacen con esta naturaleza afectada por el pecado. Usted nació con esta naturaleza afectada por el pecado. Así que la frase, y Él os dio vida a vosotros
cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecado, nos habla de esa naturaleza corrompida con la que nace todo ser humano, excepto nuestro Señor Jesucristo. Hablamos entonces de la necesidad de una regeneración. La frase, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecado, nos habla de la necesidad de una regeneración. Así que contestando a la pregunta, ¿cuál es el diagnóstico espiritual de cada ser humano? Y nosotros podemos decir que su diagnóstico espiritual es una persona que está muerta. Ese es el diagnóstico espiritual de cada ser humano. Una persona muerta en pecados, una persona muerta en delitos. Nacemos bajo el dominio del pecado. Nacemos bajo el reino o bajo el dominio del pecado. Por eso necesitamos que Dios otorgue vida al hombre. Cuando nosotros pensamos en la naturaleza de un lobo y nos hacemos la pregunta, ¿podrá el lobo cambiar de naturaleza? Y la respuesta es no. El lobo no puede cambiar de naturaleza de lobo a naturaleza de oveja. El hombre que está enfermo del corazón no puede abrirse el pecho y sacar el corazón que no sirve y poner un corazón que sirva. Se necesita la intervención de alguien más. Nosotros no podemos quitarnos el corazón de piedra con que nacemos. Necesitamos la intervención del mejor cirujano, aquel que pone un corazón de carne con nuevos deseos. Así que el diagnóstico del hombre que no ha experimentado la regeneración o que no ha experimentado ese cambio de naturaleza, necesita la ayuda y necesita la intervención de Dios. Verso número 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo es la vida de los que están muertos en vuestros delitos y pecado? Verso número 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, y esta palabra andar significa vivir. Una vez más, ¿cuál es el modo de vivir de las personas que están espiritualmente muertos en delitos y pecado? Dice, verso número 2 nos da la respuesta. En los cuales anduvistes o vivistes en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuál es la característica de vivir de las personas no regeneradas? ¿Cuál es? Pues dice el texto que viven en la corriente de este mundo. Y esta frase, vivir en la corriente o andar en la corriente de este mundo, significa que viven conforme a todo lo que les dicta el sistema de este mundo, que va en contra de la misma voluntad de Dios o en contra de la palabra de Dios. Cuando encontramos en la Biblia, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Lo que dice ese texto es que no amemos, no se está refiriendo tanto a las posesiones terrenales,
sino que se está refiriendo a las ideas, a la voluntad que rige a este sistema mundial que va en contra de la misma voluntad de Dios. Las personas no regeneradas piensan como el rey de las tinieblas, piensan como el príncipe de la potestad del aire, conforme al príncipe, o sea que sus vidas están moldeadas no en base a la voluntad de Dios, sino en base a la voluntad que es en contra de Dios. Las personas no regeneradas, las personas que aún están en vuestros delitos y en vuestros pecados, tienen los deseos de este mundo. Su corazón está en este mundo, sus palabras se conforman a este mundo, sus ojos se conforman a este mundo, sus pláticas, sus deseos, todo lo que gira alrededor de ellos se conforma al deseo de este sistema mundial que va en contra de la misma voluntad de Dios. Y lo expresan en frutos. Gálatas 5, si gustan acompañarme a buscar Gálatas 5, verso 19 al verso 21. ¿Cómo viven las personas no regeneradas? Viven bajo el dominio del pensamiento de este mundo o conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero ¿cómo se manifiestan los frutos de las personas que no son regeneradas? ¿Cómo se manifiestan los frutos de aquellos que viven bajo el dominio de su naturaleza, Gálatas 5, verso número 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Y enlista el apóstol Pablo una serie de pecados que son adulterio, hombres y mujeres siendo infieles al pacto del matrimonio. Así vive este mundo. Nosotros sabemos que este mundo está en contra de la institución del matrimonio. Es un sistema que va en contra de la voluntad de Dios. Fornicación, hombres y mujeres de la misma manera, teniendo intimidad antes del matrimonio, lo básico de la palabra fornicación. Y empieza una serie de lista de frutos: inmundicia, lascivia, idolatría. Y esto es muy común en nuestra actualidad, la idolatría, hechicería. En la televisión pueden hablar de hechicería y la gente aplaude y la gente está a favor de que se hable de horóscopos, de predicciones, de encantos, de fórmulas, etcétera. Pero no podemos nosotros hablar de la palabra de Dios, porque si no seremos corridos o seremos censurados. Y sigue diciendo enemistades. ¿Qué tal las enemistades? Son muy comunes en nuestros días. Los pleitos entre familias es muy común. Son muy comunes los pleitos. Los celos. ¿Qué tal los celos? El deseo de tener lo que uno no tiene. Las iras. Esa ira. Las contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice la palabra de Dios, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El diagnóstico espiritual del ser humano es que vive bajo el dominio de su propia naturaleza y lo puede demostrar a través de estos frutos. Practican estos pecados, se deleitan en estos pecados.
Ellos necesitan, o usted necesita la intervención de Dios, usted necesita la regeneración. Además, hermanos, nosotros podemos ver del diagnóstico espiritual, los hombres nacen muertos en vuestros delitos y pecados, tienen frutos, pero también tienen títulos. Y vean ahí en sus Biblias, es algo un poco fuerte. Dice el verso número 2, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Otro buen diagnóstico espiritual para el ser humano no regenerado es que es un hijo de desobediencia. Usted, antes de ser cristiano, la Biblia lo describía no solamente como un muerto, sino que también lo describía no como un hijo de Dios, sino como un hijo de desobediencia. Y un hijo de desobediencia básicamente es aquel que va en contra siempre de la voluntad de Dios. ¿Qué ha sucedido ahora que usted es creyente, que es usted cristiano? Ahora usted puede amar la ley de Dios. Ahora usted puede amar los mandamientos de Dios. Una persona que vive bajo el dominio de su naturaleza original, él odia la ley de Dios, odia los mandamientos de Dios. Si fuera posible, los borraría de la palabra de Dios. Son títulos, hijos de desobediencia. La Biblia no enseña que todos los que nacen son hijos de Dios. La Biblia enseña que todos los que nacen no solamente están muertos en delitos y pecados, sino que son hijos de desobediencia. Es cuestión de tiempo, pero también son hijos de ira. Son hijos de ira. Si gustan ver en el versículo número 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Por qué hijos de naturaleza? Es por causa de nuestro pecado, es por causa de la manifestación de nuestros frutos, de nuestra antigua naturaleza o de la naturaleza no regenerada. Los hombres están bajo condenación, los hombres están bajo la ira de Dios. Ejemplo, Juan 3:36. Juan 3:36. ¿Y por qué es importante abundar en este diagnóstico tan horripilante del ser humano? Pues para que nosotros podamos ver las glorias de la gracia de Dios, para que nosotros podamos ver las glorias de Cristo, para que nosotros veamos con mejor magnitud la intervención de Dios en nuestras vidas. Juan 3, versículo número 36. El hombre no solamente está muerto espiritualmente, el hombre no regenerado expresa los frutos de su naturaleza. El hombre no regenerado tiene títulos, hijos de desobediencia y también hijos de ira por causa de sus pecados. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y esa es la seguridad de nuestra salvación. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, no dice el texto, hermanos y amigos, estará sobre él. Por causa del pecado, por causa de esa naturaleza caída, dice que el hombre por naturaleza rehúsa creer en el Hijo. Y el texto dice, sino que la ira de Dios está sobre él. Por eso Juan 3, verso 3, Jesús le dice a Nicodemo, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Conclusión de este diagnóstico del ser humano
sin Cristo. Conclusión. Todo ser humano, excepto Cristo, nace con esta naturaleza que ha sido afectada por el pecado. Heredamos de nuestros padres una naturaleza que es rebelde. Heredamos una naturaleza que es rebelde y por tanto, gracias a esa naturaleza, nosotros estamos incapacitados para buscar al Dios verdadero. Somos incapaces de agradar a Dios. Por lo contrario, deseamos o deseábamos ir en contra de la voluntad de Dios. El pecado original, pues, manchó por completo nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra voluntad, nuestros pensamientos, y se cumple lo que dice la palabra de Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay quien busque al Dios verdadero, no hay justo ni aún uno. Entonces, después de poner este panorama negro del ser humano, nos hacemos la pregunta: ¿quién podrá salvarnos del juicio de Dios? ¿Quién podrá salvarnos de la ira de Dios? ¿Quién podrá cambiar esa naturaleza por una nueva naturaleza? ¿Quién podrá quitar el corazón de piedra con el que nacemos y ponernos un corazón de carne? ¿Quién podrá hacer eso? Lo que es imposible para los hombres, para Dios le es posible. Lo que es imposible para los hombres, para Dios le es posible. La iglesia, el pastor, los psicólogos no pueden cambiar la naturaleza. Se necesita el poder de Dios para cambiar nuestra antigua naturaleza. Por eso encontramos en el verso número 4 estas grandes palabras: pero Dios. Pero Dios. Después de haber visto este diagnóstico malo del ser humano y la necesidad de la intervención de Dios, encontramos ahora las buenas noticias. Las buenas noticias. Y las buenas noticias es la iniciativa de Dios de nuestra salvación. Pero Dios. Por eso nosotros afirmamos que creemos gracias a Dios. Usted está aquí en búsqueda de conocer más a Dios. Usted está aquí en búsqueda de alabar el nombre de Dios, y no es debido a que usted estudió en la universidad o que usted es más inteligente que el vecino. Es debido a la gracia y a la misericordia de Dios. La intervención de Dios lo vemos en el verso número 4 y en el verso número 5. Pero Dios, y vamos a analizar brevemente estas dos palabras: misericordia y amor y Cristo. 3 palabras. Y si se fijan, hermanos y amigos, el versículo número 1 y el versículo número 5 nos hablan prácticamente de lo mismo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecado. Versículo número 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, no por obras, por gracia somos salvos. Una pregunta, y si usted es observativo o observa el texto, ¿cuál es la palabra que antecede a la misericordia y al amor? Que encontramos en el verso número 4. Y la palabra es rico y la palabra es grande. Y lo que nos habla estas palabras es la grandeza del trabajo o de la intervención de Dios.
¿Cómo es descrita la misericordia de Dios? Rica, no escasa. Pero Dios, que es rico en misericordia, y su amor es descrito como grande. Su amor es descrito como grande. Pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Cómo definimos la palabra misericordia? ¿Cómo definimos la palabra misericordia? Salmo 103, verso número 10, nos dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados o a nuestras iniquidades. Y vuelve a repetir la idea: ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Qué es la misericordia? ¿La tiene usted presente en su mente? ¿Qué es la misericordia? La misericordia es que Dios no nos ha dado lo que realmente merecemos. La misericordia de Dios es que Él no nos ha pagado conforme a lo que nosotros le hemos hecho a Él. Nosotros como hombres hemos levantado el puño en contra de Dios. Y lo único que nosotros merecíamos es haber sido aplastados por la mano de Dios. Pero Dios es rico, rico en misericordia. Piense en un momento esto, hermanos. Si usted tiene conociendo el verdadero evangelio, y si pudiera usted echar su mente al pasado y recordar la primera vez que usted pecó en contra de Dios, en ese momento que usted le levantó la mano a Dios o el puño a Dios, usted merecía morir, porque la paga del pecado es la muerte. Ahora, ¿cuántos pecados Dios soportó? Por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que Dios es rico en misericordia. No te da o no nos dio lo que realmente merecemos. ¿Qué sucede cuando nosotros vemos a un hombre que abusa de un menor? ¿Qué decimos nosotros? Que se haga justicia, que ese hombre pague en la cárcel. Y eso es bueno, son buenos deseos, que ese hombre pague, sea llevado ante la justicia. El problema, hermanos, es que nosotros no cometimos pecado contra el gobernador o el presidente o el rey. Nosotros cometimos o le levantamos el puño al creador de todas las cosas. Pero Él es rico en misericordia, no te pagó lo que tú merecías. ¿Por qué el amor de Dios es descrito como grande? ¿Por qué el amor de Dios es descrito como grande? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, por su gran amor con que nos amó. Definamos la palabra amor. Es desear el bien, el bienestar de otra persona. Eso es amor. El amor de Dios, podemos decir que es grande porque es un amor sin condiciones. Porque es un amor sin condiciones. El amor de Dios es grande porque no vio en ti ni en mí nada atractivo para que Él nos otorgara amor. Por eso el amor de Dios es grande. Él decidió amarte de forma incondicional. Por eso pasamos de muerte a vida. Dice el versículo número 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida
juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y la gracia no es algo barata. La gracia significa que Cristo Jesús pagó por tus pecados en la cruz. Por gracia. La única obra que Dios acepta es la obra de Cristo en la cruz a favor de los que creen. No hay obra religiosa que pueda ser aceptada en los cielos. Usted puede bautizarse, usted puede venir a la iglesia, usted puede participar en la cena del Señor, pero si usted no ha sido regenerado por el poder de Dios, usted todavía está en su antigua naturaleza o todavía está en el dominio del pecado. Por gracia, entonces, Dios ofrece salvar al hombre, pero a través del sacrificio perfecto de Cristo Jesús en la cruz. Un inocente pagó por nosotros. Un inocente pagó por los culpables. La salvación entonces es iniciativa de Dios al regenerar nuestras vidas. La iniciativa de Dios en nuestra salvación es al cambiar esta antigua naturaleza y ponernos una nueva naturaleza que trae consigo nuevos deseos, trae consigo deseos de creer, trae consigo deseos de arrepentirse, trae consigo deseos de poner su fe en el Señor Jesucristo y botar todas nuestras obras religiosas. Ese es el poder de Dios en nuestras vidas. Es ese cambio de naturaleza, que es obrado por el poder, por la regeneración, por el nuevo nacimiento. Hermanos, nosotros creemos, nosotros nos hemos arrepentido, nosotros hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, pero es gracias a Dios. En la salvación por gracia no entran las obras. En la salvación por gracia no entra la jactancia y no entra el orgullo. ¿Y por qué Dios hace esto? Pues no solamente para que pasemos la eternidad admirando su gracia, sino que para que nosotros podamos compartir y hablar de su gracia. Dos aplicaciones para finalizar. Número 1, contestar la pregunta: entonces, ¿por qué es importante el evangelismo? ¿Por qué es importante el evangelismo? Es importante porque Dios ha decidido el medio de salvación. Y el medio de salvación que Dios ha decidido es la predicación. Es la predicación de la palabra de Dios. Es compartir esta buena noticia a todos los hombres. Dios ha decidido salvar a los hombres por la locura de la predicación o por el compartir esta buena noticia. Dios escogió lo vil de este mundo para anunciar las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas, hermanos, que nosotros podemos anunciar? Que solo a través de Cristo Jesús hay perdón de pecados.
El evangelismo es un mandamiento, según 1 de Pedro 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Propósito de los que conocemos el evangelio de la gracia de Dios es muy sencillo: compartirlo, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Es compartir las buenas noticias. Dios, hermanos, en verdad no nos necesita, pero Dios le agradó elegir a la iglesia para ser portadores de esta buena noticia, compartir las virtudes de Dios, las virtudes de Cristo, ser embajadores de la paz. Ese es un mandamiento. Y por último, también es un privilegio. Cuando piense en un momento cuando su hijo o su familiar estaban enfermos y les dan la buena noticia de que su familiar ha sido ya sanado, recuperado. Antes no existían las redes sociales, ahora con un solo mensaje se expande la noticia. Pero antes no era así. El portador de la buena noticia iba y platicaba con orgullo, era un privilegio compartir la buena noticia. Y una buena noticia, hermanos, no es ser chismoso. Compartir una buena noticia es un privilegio. Y antes, cuando no existían las redes sociales, uno tenía que ir de boca en boca a compartir la buena noticia. Mi hijo se ha sanado, he sido sanado de cierta enfermedad, o he obtenido este premio, o he obtenido este regalo. Era un privilegio, corría a las personas para ir y anunciar las buenas nuevas o las buenas noticias. Y Romanos 10:14 hace preguntas: ¿cómo pues invocarán en aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Un privilegio compartir las buenas noticias, las buenas nuevas. Es una vergüenza para la boca del hombre compartir cosas falsas, compartir cosas que no edifican, que no ayudan. Pero compartir las buenas noticias no solamente es parte del mandamiento, sino es un gran privilegio compartir las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Si es verdad, Dios toma la iniciativa para crear vida donde hay muerte, pero Dios utiliza el evangelismo, compartir las buenas noticias para traer luz donde hay oscuridad. Así que, ¿cuál sería pues nuestra aplicación? Número 1, si tú todavía no has nacido de nuevo, o si tú no has experimentado la regeneración, la palabra de Dios te invita a clamar por perdón, a clamar por misericordia, a pedir gracia. Cristo fue el que murió en tu lugar, pero también Él resucitó de entre los muertos. La buena noticia es que Cristo es el Salvador, pero también la mala noticia de que Cristo también es el juez de todos aquellos que rechazan su obra, su trabajo o su sacrificio perfecto.
Nosotros pues creemos, y es gracias a Dios. Y si usted ha recibido la salvación por gracia, lo que por gracia recibimos, por gracia también lo compartimos. Que este recordatorio nos lleve a nosotros como iglesia a ser más agradecidos por la gracia y por la misericordia que hemos recibido, y que nos recuerde la importancia de compartir esta gracia, iniciando con los que más amamos y después con los demás. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos y que puedes ver lo que nosotros no podemos ver, puedes ver nuestra alma, nuestros corazones. Queremos darte gracias por tu palabra. Gracias porque nos muestras cómo es la condición espiritual de todo hombre, pero también nos muestras tu gracia interviniendo para cambiar esa condición. Te damos gracias por esta salvación, por este perdón que nos has otorgado sin merecerlo. Gracias damos nosotros a Cristo, quien tomó nuestro lugar en la cruz, pagó nuestra deuda y gracias a Él tenemos el perdón de nuestros pecados. Pedimos de su ayuda para poder ser más agradecidos por esta salvación que tenemos, por gracia. Pero también pedimos de su ayuda para poder compartir esta gran noticia, empezando en casa y después expandirla a todos los lugares. Gracias por las palabras que hemos leído. Por gracia somos salvos por medio de la fe. En Cristo Jesús. Amén.